Hola, ¿qué tal? De nuevo, vamos ahora a empezar con la serie de máquinas eléctricas y comenzamos con la caladora. La caladora, que la tengo aquí en la mano, en este caso es una caladora eléctrica, casi todas las herramientas pueden ser eléctricas o de batería. Empezamos hablando un poco de los componentes de la máquina, que son comunes a prácticamente todos los modelos, aunque hay unas más complicadas, unas más de gama más alta, más baja, hay de todo, desde unas muy simples hasta otras que llevan más accesorios, pero básicamente todas se comportan igual, ¿vale? En primer lugar tenemos la cuchilla. Esta cuchilla se inserta, puede haber de diferentes tipos, ¿vale? En este caso es una cuchilla que tiene un seguro fácil, se gira esta pieza, sale, y este es uno de los varios sistemas que hay de anclaje de la cuchilla a la máquina. Como siempre, cualquier herramienta eléctrica, máquina eléctrica, no manipulamos las cuchillas cuando la máquina está enchufada, ¿vale? Siempre desenchufada. ¿Qué más partes tiene esta máquina? La base, que es donde vamos a apoyar contra la superficie de corte, y aquí este tornillo nos permite ajustar el ángulo de esta superficie con respecto a la cuchilla. Hay veces que se nos desajusta y este ángulo de 90 grados, que ahora está bastante bien, a ojo, lo podemos siempre comprobar con una escuadra. A veces se nos gira un poco, se nos gira esta superficie y la tenemos que regular con este tornillo. Desajustamos, giramos y lo volvemos a apretar. Siguiente componente de esta máquina, pues el gatillo para encender y apagar. Casi siempre tienen un seguro que yo puedo dejar puesto para que la máquina no tenga que estar presionando el gatillo constantemente para que corte, sino que aprieto, le doy a este botón y ya se queda cortando sin necesidad de que siga apretando. Y para quitarlo vuelvo a pulsar y se quita, ¿vale? Luego lo veremos en un ejemplo real. Más partes que tiene esta máquina. Aquí tenemos un láser, que no es lo habitual de estas máquinas. Esta tiene un láser que nos va a permitir tener una guía en el corte, ¿vale? Ahora no está enchufada, con lo cual no podemos verlo. Comentaros que esta máquina es poco precisa para cortes rectos. Cuando necesitamos gran precisión, no es la máquina más adecuada. Cuando queremos hacer líneas rectas precisas, iríamos a la sierra circular. Pero bueno, con un buen pulso o una buena guía también podemos hacer cortes muy buenos con esta máquina. Otra cosa, tipo de dientes. Normalmente cuando los dientes, hay muchos dientes, cortamos más fino. Cuando hay pocos dientes, cortamos más vasto. Para cortar, digamos, en bruto, pocos dientes. Cuando cortamos más finito, más preciso, mucho más dientes, ¿vale? Incluso las que tienen muchos dientes y muy pequeñitos nos van a servir para cortar materiales metálicos como el aluminio, etc. Y esto es todo con respecto a los componentes. Vamos a ver los diferentes tipos de cortes que nos va a permitir esta máquina. Vamos al taller. Bueno, ya estamos aquí en el taller. Vamos a hacer 5 ejemplos de corte con la caladora. En primer lugar, en este listón vamos a hacer un corte con guía, otro corte sin guía, ambos perpendiculares a la pieza para que nos forme un ángulo recto. Y luego, en esta pieza de contrachapado, en este trocito de tablero, vamos a hacer un vaciado lateral, un vaciado interior y un corte curvo, que es el más habitual para realizar con la caladora. Estos cortes los podemos hacer tanto en madera maciza como en tableros, ¿vale? Cada uno tiene sus peculiaridades, que lo iremos viendo, pero con estos cortes prácticamente podemos hacer cualquier operación en cualquier pieza de madera con la caladora, ¿vale? Vamos a ello. Bien, lo primero que vamos a hacer es situar la pieza que vamos a cortar en una posición cómoda. Es decir, si nosotros somos diestros, lógicamente vamos a dejar la parte libre que está en el lado de la mesa que más nos conviene. En este caso tengo mi máquina, el cable siempre lo paso por detrás de mí y cuando ya me encuentre cómodo, ya empiezo a sujetar la pieza. Si no es suficiente con un gato, ponemos 2. Y aquí vamos a situar la guía a la distancia del corte que queremos realizar, que corresponda con la distancia que hay entre el lateral que va junto a la guía y la hoja de corte. Es decir,
Si estos son 3 centímetros, cada máquina tendrá el suyo. Una vez lo tenga visualizado que ya está en el sitio donde quiero cortar, dejo la escuadra ahí quieta y puedo aprovechar el mismo gato que tenía aquí para sujetar la escuadra contra la pieza. Nos fijamos que esta parte está tocando con este lateral y que está completamente pegada para que el corte sea totalmente perpendicular. Y una vez ya la tenemos situada, cogemos la máquina, nos apoyamos bien, que estemos cómodos y empezamos a cortar. En todas estas operaciones la hoja siempre está a 1 centímetro como mínimo del canto de la pieza una vez le damos al gatillo, porque si le damos al gatillo con la sierra pegada a la madera nos va a dar un golpe y nos puede hacer daño. Así que siempre separada, y una vez la tenemos ya a 1 centímetro y ubicada, bien pegada a la escuadra, le damos al gatillo . Nos ha quedado un corte bastante bueno y ahora vamos a hacerlo pero sin la guía, sin la escuadra. Una vez nos hemos puesto en posición cómoda, aproximamos la hoja a la línea de corte, lo mismo que antes, no le damos al gatillo hasta que no estemos bien cómodos y bien situados, y en este caso también la sierra lejos de la madera antes de empezar a aproximarnos una vez esté encendida. Vamos a verlo. En el corte con la caladora lo importante es que tengamos bien firme la superficie de contacto con la madera y que vayamos muy despacito, que sea la propia máquina la que vaya avanzando, no nosotros empujando. Aquí hay que tener mucho cuidado, ir muy despacito siempre, los dedos de la mano siempre alejados de la otra mano y con paciencia y a practicar, porque esto, como os iré diciendo siempre, es mucha práctica. Esta es la teoría de corte de esta máquina para cortes rectos en piezas pequeñas. Vamos con lo siguiente. Como veis aquí en esta pieza de muestra tenemos por un lado un corte curvo que vamos a hacer por aquí. Siempre ponemos en carpintería la parte que va a quedar fuera, la que vamos a cortar inservible, le ponemos unas X para diferenciarlo, a veces puede ser útil. Vamos a vaciar aquí también un lateral esquinero y otro lateral normal. Y finalmente vamos a vaciar un interior, que es un rectángulo. Esto también lo podríamos hacer para un círculo, para cualquier forma. ¿Okay? Así que empezamos. En el caso de la curva, lo que vamos a hacer, bueno, antes de nada hemos puesto una hoja de sierra un poquito más finita que la que tenemos para hacer cortes normales, y en este caso está más indicado para las curvas, para los rincones, para cuando es necesario ser un poquito más preciso. Así que nada, como siempre, la hoja lejos de la superficie de corte antes de arrancar, y la curva la vamos a ir haciendo muy despacito y empujando la máquina muy lentamente. La pieza la hemos sujetado con dos gatos, muy firme contra la mesa, y ahora cogemos la máquina con las dos manos, porque en las curvas es necesario tener las dos manos, a no ser que tengamos ya mucha práctica. Bien, aquí como vemos se nos queda la superficie superior astillada, puesto que los dientes están en la posición de mirar hacia arriba y la parte de abajo queda mucho más limpio el corte. Ahora lo veremos cuando le demos la vuelta. Ahora seguimos con este vaciado de esquina. Cuando terminamos de cortar, esperamos a que pare completamente la máquina antes de extraerla.
¿vale? Si vemos que se ha quedado todavía cogido, le damos un último. Y este corte de esquina no tiene más misterio, nada más que realizar los dos cortes perpendiculares. Ahora en este caso lo que vamos a hacer es, primero cortamos los dos laterales del rectángulo, este y este. Esperamos a que se pare y ahora vamos a hacer un corte en diagonal desde un punto cualquiera de esta línea hasta una de estas dos esquinas. De esta manera. Ya se nos ha abierto esta cuña que nos va a permitir ahora ir ya acercándonos al corte final. Aquí ya lo tenemos casi acabado y finalmente, aquí este corte es un poquito más incómodo. Dependiendo de la forma que tenga la pieza va a ser más o menos incómodo y como veis en 3 cortes ya lo tenemos resuelto. Cuando estos cortes requieran ser muy precisos deberemos darle la vuelta a la pieza y terminar de cortar por el otro lado. Bien, y por último vamos a vaciar este rectángulo. Aunque es un rectángulo nos puede valer cualquier tipo de forma geométrica, círculo, etcétera. Es el mismo sistema exactamente. Lo primero que hacemos es taladrar en una de las esquinas, sin llegar a tocar las líneas, con una broca que tiene que ser de diámetro superior al ancho de la cuchilla para que nos pueda entrar y nos baile, que no entre justa, ¿vale? Entonces, situamos la broca, en este caso es una broca de 9, que es más que suficiente, y perforamos. Y aquí tenemos que llevar cuidado porque si la broca no está muy afilada, cuando llegue al otro lado nos va a arrancar astillas por el otro lado, que en el caso de que fuera el lado bueno, nos puede perjudicar a nivel estético, ¿vale? En este caso esta broca sí que está muy afilada y no va a tener problema. Muy bien, ya tenemos en una esquina y para que sea mucho más cómodo lo vamos a hacer en la otra esquina. Aquí ya podríamos empezar a cortar, pero vamos a hacerlo en las 4, porque es muy rápido. Una vez hemos hecho las perforaciones, colocamos la cuchilla lo más centrada posible para que no nos roce con la madera y empezamos a cortar en la línea de corte. Ahora por aquí. Y ya por último, los dos cortes que nos faltan. Como siempre levantamos una vez esté apagada la máquina. Y por último, el último corte. Como veis no está perfecto y ahora nos quedaría rematar por el otro lado. Y ya puedo ir rematando por aquí también. Quería mostraros esto, como aquí se nota que se han levantado las astillas cuando hemos cortado con esta parte, como la parte superior. Aquí cuando hemos cortado antes también se han levantado astillas, con lo cual tenemos que ver siempre cuál es la cara que queremos que se quede vista o que nos importa más la estética y cortar desde la parte contraria. Esto quería mostraros lo que os decía antes. Cuando hemos metido una broca que estaba poco afilada, nos ha saltado parte de la madera por el otro lado, con lo cual esto tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer esos agujeros, si es que realmente nos importa la estética. Bueno, ya hemos visto todos los cortes que puede hacer una caladora. Resumiendo, cortes rectos de piezas pequeñas y en tableros, cortes de esquina, rectos, cortes circulares o curvos, cortes interiores y cortes laterales. Imaginaros que todas las combinaciones de estas posibilidades las podemos hacer igualmente con la misma técnica y nada más. Seguimos con la siguiente herramienta. Un abrazo.